Aviso. Yo, Andreas Corelli, creador de este canal, condeno fervientemente las acciones de los individuos en esta lista. Este video fue hecho con el único propósito de entretener y informar. Mis condolencias a las familias de las víctimas y sus allegados. El siguiente video toma el iceberg del usuario Sputkiun en Reddit. Sin nada más que decir, este es el iceberg de asesinos seriales. Asesino del Zodíaco. El asesino del Zodíaco fue un homicida no identificado que asesinó a 5 personas a finales de los 60. Debido a la incógnita detrás de su personaje, se cree que hubo más víctimas. Sus motivos se basaban en la creencia de que mientras más personas asesinara, más esclavos tendría en la otra vida. A pesar de que hoy en día hay varios posibles sospechosos, es uno de los pocos en esta lista que nunca fueron atrapados. Jack el Destripador. Jack el Destripador es el seudónimo de un asesino inglés del siglo XIX. Este asesino es conocido por los brutales homicidios de prostitutas en el barrio de Whitechapel. Los cuerpos usualmente eran encontrados con órganos vitales extraídos y heridas de arma blanca horribles en la garganta. Sus motivos eran la depravación sexual y el canibalismo. También le gustaba mucho enviar cartas a la prensa y a la policía con el motivo de provocarlos. Nunca se atrapó a ningún sospechoso, pero debido a la distancia de la época, este definitivamente está muerto. Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer fue un caníbal que estranguló a 15 personas durante un plazo de 13 años. A pesar de que estaba cuerdo, padecía de varios trastornos mentales y problemas obsesivos, que lo llevaron a cometer sus crímenes. Sus trastornos lo incitaban a conservar los cuerpos de sus víctimas y a comérselos. En sus propias palabras: el único motivo que jamás existió era tener el control total de una persona. Y después, que estuvieran conmigo todo lo posible. Incluso si significaba solo estar con una parte de ellos. Es el asesino más famoso de esta lista. Fue asesinado en prisión por otro privado de libertad. Ted Bundy. Ted Bundy mató a más de 30 mujeres durante los años 70. Se acercaba a sus víctimas fingiendo tener alguna especie de discapacidad para luego llevarlas a un lugar aislado y luego perpetraba sus crímenes. Luego de muertas, Bundy abusaba de los cuerpos hasta que le era físicamente imposible. Contrario a los otros asesinos en esta lista, Bundy poseía una inteligencia destacable, la cual lo ayudó a escapar de la cárcel en múltiples ocasiones y burlar a las fuerzas de la ley por años. Incluso logró crear un grupo de fans que defendían su inocencia. Bundy era muy hábil, pero fue capturado y ejecutado en la silla eléctrica a principios del 89. Richard Ramírez. Conocido como el acosador nocturno, Richard Ramírez era un ladrón de autos que asesinó a 13 personas durante los años 80. Ramírez era un exmilitar, y alardeaba de haber cometido crímenes de guerra en Vietnam. Ramírez utilizaba sus habilidades para allanar las casas de sus víctimas. Esto con el motivo de despojarlas de sus posesiones y posteriormente asesinarlas. A pesar de que sí cometía perversidades con los cuerpos de las víctimas, a veces le era difícil. Como en una ocasión donde su víctima casi lo mata con una escopeta. Era un pseudo satanista, pero sus motivos yacían en el abuso que sufrió de niño y el abuso de sustancias ilícitas. Fue capturado después de un fallido robo de auto y sentenciado a muerte. Murió esperando su ejecución en el 2013 por problemas de salud. David Berkowitz. David Berkowitz fue responsable de perpetrar varios tiroteos durante los 70. Conocido como el hijo de Sam, decía que era el sirviente de un perro demoníaco llamado Sam que le exigía la sangre de mujeres. Lo cual eventualmente admitió que era una farsa. Asesinaba a sus víctimas con un revólver calibre 44. Al igual que Bundy, logró evadir su captura por un tiempo. Fue el sujeto de la cacería más grande en la historia de los Estados Unidos. Durante su juicio, trató de saltar de la ventana del piso 17 gritando y fingiendo demencia. La corte lo encontró cuerdo y lo sentenció a cadena perpetua con la posibilidad de libertad condicional. Sigue vivo y encarcelado a la fecha de publicación de este video. Ed Gein. Ed Gein era un ladrón de tumbas que fue manipulado y abusado hasta el punto de la enfermedad mental por su madre. Figura que él adoraba debido al síndrome de Estocolmo. Contrario a los otros asesinos en esta lista, Ed Gein tuvo muy pocas víctimas.
Gaines se dedicaba a exhumar cuerpos para curtirlos y tratar de hacer un traje de piel humana que replicara a su difunta madre. También es uno de los pocos asesinos que no robaban las pertenencias ni abusaban de los cadáveres que exhumaba. Sí asesinó a 2 personas, pero su mente estaba tan dañada que no recordaba el motivo ni las circunstancias. En su juicio se determinó que no estaba cuerdo y fue enviado a un manicomio donde viviría el resto de sus días. Sus crímenes inspiraron la franquicia de la masacre de Texas. John Wayne Gacy. John Wayne Gacy fue un hombre que en algún punto hubiera sido un modelo a seguir. Este hombre fue el dueño de una compañía exitosa, administrador de restaurantes, esposo y padre de familia. Lo que no se sabía, era que este hombre era un enfermo sexual que ocultaba sus perversiones detrás de una máscara de payaso. A pesar de haber sido arrestado por abusar de un niño de 15 años, Gacy se convirtió en un pilar de su comunidad. Usó esa posición para atraer jóvenes con el pretexto de una oferta laboral para luego drogarlos y abusar de ellos. Eventualmente se graduó de asesino y empezó a torturar y estrangular a sus víctimas. Se deshacía de los cuerpos enterrándolos en su casa o en el río. Cuando la policía por fin consiguió una orden de búsqueda, encontraron esqueletos y torsos humanos en sus ductos de ventilación. Antes de morir, implicó que había más cuerpos que las autoridades nunca encontrarían. Gacy fue ejecutado por medio de inyección letal en 1994. Edmund Kemper. Edmund Kemper es quizás el único asesino de este nivel que pudo haberse salido con la suya. De hecho, se salió con la suya después de asesinar a sus 2 abuelos. A la abuela por hacerlo enojar y al abuelo porque lo hubiera regañado. Fue dado en libertad a sus 21 años. Al igual que Ed Gein, su madre abusó de él en su infancia. Posiblemente, estas acciones llenaron su mente del odio para perpetrar sus crímenes. Kemper recogía a colegialas y mujeres que iban a pie para llevarlas al bosque y asesinarlas. Kemper era un necrófilo despiadado, pero se disculpaba con sus víctimas si les rozaba los senos al momento de ejecutarlas. Poseía un coeficiente intelectual de 145 y nadie sospechó de él por su método de cortar cadáveres en pedazos. Cuando le tocó el turno a su madre, él la decapitó y usó su cabeza para jugar dardos. Kemper se aburrió de los homicidios y, a pesar de que las autoridades nunca sospecharon de él, se entregó voluntariamente. Pidió ser ejecutado, pero fue sentenciado a cadena perpetua debido al Código Penal de California. Sigue vivo y encarcelado a la fecha de publicación de este video. Aileen Wuornos. Esta es la historia más triste de los asesinos en este nivel. Aileen vivió en un hogar roto y fue abusada sexualmente por su familia desde joven. Se dedicó a la prostitución mucho antes de cumplir la mayoría de edad. A pesar de tener una vida muy dura, tuvo la oportunidad de reorganizar su vida al contraer matrimonio con un hombre muy poderoso en el estado de Florida. Su matrimonio fracasó a las pocas semanas. A pesar de haber recibido dinero en herencias, lo desperdició en autos caros que destruía a las semanas. Eventualmente regresó a la prostitución y empezó a asesinar a sus clientes. Wuornos asesinó a 7 hombres con el motivo de despojarlos de sus pertenencias. En los jurados, litigó diciendo que todos sus homicidios fueron hechos en defensa propia debido a que sus clientes querían abusar de ella. Declaraciones que fueron desacreditadas rápidamente por la fiscalía. A pesar de que Wuornos fue la víctima de una infancia y juventud impensable, no la excusa de sus fracasos y crímenes en su adultez. Wuornos fue ejecutada por medio de inyección letal en el 2002. Gary Ridgway. Gary Ridgway es el asesino más libertino en esta lista. Poseía una depravación sexual horrible, lo cual lo llevó a cometer sus crímenes. Ridgway recogía prostitutas y mujeres que iban a pie. Iniciaba una conversación con ellas y les mostraba una imagen de su hijo para que confiaran en él. Luego de iniciar conversación con ellas, fornicaban. Usualmente lo hacían con la mujer de espaldas. Después de unos minutos él las estrangulaba con su antebrazo y botaba sus cuerpos en el río Green. A veces regresaba a donde dejaba los cuerpos y abusaba de ellos. Incluso días después de muertas. Ridgway fue el segundo asesino serial con más víctimas en los Estados Unidos. Asesinando a más de 49 mujeres en casi 20 años.
Curiosamente, fueron las declaraciones de Ted Bundy las cuales ayudaron a las autoridades a atraparlo. Al explicar cómo funciona la mente de los asesinos seriales. Fue atrapado en el 2001 después de identificar su cabello y saliva por medio de ADN. Fue encarcelado con cadena perpetua sin la posibilidad de libertad condicional. Sigue vivo y encarcelado en la fecha de subida de este video. Richard Chase. Richard Chase era un ser humano terriblemente trastornado. Desde pequeño desarrolló conductas erráticas que más adelante se convirtieron en enfermedades mentales y adicción a las drogas. De adulto empezó a adoptar animales domésticos para luego matarlos y comérselos. Empezó con conejos, aves y finalmente cachorros. Esto con la creencia de que al beber de su sangre, arreglaría su cuerpo. Pues era impotente y deliraba que su corazón no funcionaba y su arteria pulmonar había sido robada. Fue internado en varias ocasiones debido a que se intoxicó con la sangre de los animales que mataba. Por esto último, el personal médico le dio el apodo de Drácula. Para cuando Chase cometió su primer homicidio, su cordura se había ido. Compró un arma calibre 22. Primero mató a un transeúnte, luego a una mujer embarazada y finalmente masacró a una familia entera salvo a su bebé, el cual devoró horas después. Chase fue arrestado rápidamente debido a que era muy descuidado con la evidencia que dejaba y su aspecto personal. A pesar de no estar mentalmente sano, el jurado lo encontró culpable pues usaba guantes antes de perpetrar los homicidios. Esto último probaba la cordura suficiente para reconocer la maldad en sus acciones. Fue sentenciado a cadena perpetua, pero murió en su celda luego de una sobredosis accidental. Henry Lee Lucas. Henry Lee Lucas reescribió el Código Penal estadounidense después de abusar de él. Lucas asesinó a varias personas debido al trauma que vivió de niño a manos de su madre, quien lo vestía como niña para prostituirlo y lo obligaba a ver cómo fornicaba con otros hombres. Fue arrestado después de asesinar a algunos conocidos y a su madre. Lo interesante viene una vez fue encarcelado. Luego de ser capturado, confesó a cientos de homicidios a los que no estaba relacionado. Esto con el motivo de ser tratado de manera especial por el personal de la cárcel, quienes le daban privilegios como el uso de la televisión, ser llevado a restaurantes, caminar sin esposas ni grilletes en presencia de los oficiales y ciertos accesos a la seguridad de la cárcel. En sus mentes, Lucas les ahorraba mucho esfuerzo y tiempo al admitir crímenes sin resolver. Eventualmente se dieron cuenta de que estaba inventando todo. Esto luego de que un detective notó que sabía detalles críticos de los homicidios por leer los expedientes de los crímenes. Fue sentenciado a muerte pero reducido a cadena perpetua. Murió en el 2001 de insuficiencia cardíaca. Samuel Little. A pesar de no ser tan conocido, este hombre es el asesino serial con el mayor número de víctimas en los Estados Unidos. Comenzó cometiendo crímenes pequeños como allanar tiendas, abusar de mujeres y pelear con agentes gubernamentales. Fue arrestado varias veces y en varios estados. Luego empezó a matar y fue sentenciado por 8 cargos de homicidio. Lo que las autoridades no sabían, es que Little había asesinado a más de 60 mujeres a lo largo de su vida. Pero lo más perturbador sobre él, es que afirmaba que habían sido más de 93. Hasta el día de hoy las autoridades siguen buscando algunos de los supuestos cuerpos. Sus motivos al igual que su biografía son inconclusos. Little murió en encarcelamiento el 30 de diciembre de 2020. Dennis Rader. Dennis Rader tenía un acrónimo que lo hizo conocido como BTK, que en español se traduciría a TM. Atar, torturar, matar. Dennis era cuidadoso en lo que hacía. Y por eso pudo vivir una vida normal. Al contraer matrimonio, tener una hija y convertirse en el presidente administrativo de su iglesia. Pero eso no lo satisfacía. Él era un depravado sexual y cometía todo tipo de perversiones a animales y sus víctimas luego de muertas. Al igual que Jack el Destripador, Rader disfrutaba de burlarse de las autoridades al enviarles cartas provocándolos. Sin embargo, sus crímenes nunca llamaron la atención de los medios y no consiguió la fama que quería. Lo cual lo llevó a la impaciencia y al error que haría que lo atraparan. Luego de 15 años de silencio, empezó a dejar paquetes con información de los homicidios en lugares estratégicos. Planeaba asesinar una víctima más pero fue frustrado debido a que su víctima no llegó a su casa a la hora habitual.
Fue arrestado después de una larga investigación y sentenciado a cadena perpetua. Es uno de los pocos asesinos que siente remordimiento por sus crímenes. Sigue vivo y encarcelado a la fecha de subida de este video. H.H. Holmes. El Dr. Holmes, si se le puede llamar así, tiene una de las historias más fantásticas de esta lista. Pues sí era un asesino, pero no por los motivos convencionales como enojo reprimido ni perversidades sexuales. El Dr. Holmes era un estafador que operó a finales del siglo XIX. En vida, Holmes llevó a cabo varias estafas y construyó algunos edificios. Estos quedaron incompletos debido a que no les pagó a sus obreros. Excepto por uno que fue llamado el Castillo de Holmes. Edificio de 3 pisos que alquilaba como hotel. Eventualmente conoció a un carpintero llamado Pitzel y juntos hicieron sociedad para hacer estafas grandes en Norteamérica. Su última estafa se basaba en hacer fraude a una compañía de seguros al fingir la muerte de su amigo el carpintero. Solo que sin saberlo, su amigo sería asesinado de verdad por el mismo Holmes. Holmes luego asesinó a los hijos de su amigo y tuvo una aventura con su mujer. Fue detenido después de una orden de captura por robar caballos y vinculado al crimen rápidamente. Los cuerpos de los niños fueron encontrados en su casa en Toronto. Fue ejecutado en la horca en 1896. Antes de morir, confesó que había cometido más de 27 homicidios para ocultar sus estafas y crímenes. A más de 100 años de su muerte, esos crímenes nunca fueron confirmados. Y algunas de sus supuestas víctimas seguían con vida. Los estranguladores de la colina. En algunas ocasiones, las autoridades descifran que los crímenes son perpetrados por 2 individuos. Kenneth Blanche y Angelo Buono eran 2 hombres que explotaban mujeres jóvenes para ganar dinero. Empezaron siendo proxenetas de mujeres jóvenes desamparadas o que huían de algo. Habían 2 jóvenes. Ambas los abandonaron por el maltrato que sufrían a manos de estos hombres. Tuvieron que encontrar unas más. Luego de encontrar un buen número de ellas empezaron a matarlas estrangulándolas y dejándolas por las colinas que rodeaban la ciudad. Estos 2 hombres empezaron a agarrarle el gusto a matar y empezaron a buscar mujeres de clase media para asesinarlas. Solo hubo una mujer que se salvó de ellos. El modus operandi de los asesinos era hacerse pasar por policías y obligar a las víctimas a ir a una segunda ubicación. Ese día los asesinos detuvieron a la hija de una celebridad muy famosa. La reconocieron después de ver fotografías de ella de niña con la celebridad. Debido a que no querían llamar la atención de la policía, la dejaron ir. Fueron arrestados luego de 10 asesinatos gracias a testigos que los reconocieron, incluyendo a la chica. Fueron sentenciados a cadena perpetua. Buono falleció tras las rejas en el 2002. Bianchi sigue encarcelado y vivo a la fecha de publicación de este video. El carnicero de Kingsbury Run. El carnicero de Kingsbury Run fue un asesino no identificado de los años 30. No se sabe mucho de sus motivos ni quién fue, pero sí se sabe que era un ser humano terriblemente violento. Durante 4 años, mató y descuartizó a 13 víctimas y dejaba sus torsos en vecindarios bastante pobres. Las autoridades creen que fueron más. En el año 2024, empezaron a exhumar los cuerpos con el motivo de identificarlos. Había 2 sospechosos principales. El primero era un residente que conocía a las víctimas. Sin embargo, falleció en la cárcel poco después. Fue exonerado después de muerto. El otro sospechoso era un doctor veterano de la Primera Guerra Mundial que hacía amputaciones. Este estaba más cerca de ser el sospechoso, pero no hubo una base para encarcelarlo. Terminó siendo internado en un manicomio tiempo después. A casi 100 años de los homicidios, es posible que nunca sepamos qué fue de él. Otro asesino que se salió con la suya. El fantasma de Texarkana. Durante los años 40, habían lugares recónditos donde las parejas iban a estar a solas. Lo que no sabían, es que ellos no estaban solos. Mientras ellos estaban en su intimidad, había una figura esperándolos entre los árboles. Cuando ambas partes llegaban al clímax, la figura les perforaba la piel y los huesos con una pistola calibre 32. El fantasma atacó a varias parejas y se llevó las vidas de 5 personas en esos senderos baldíos. Esto sí causó pánico en todo el estado. La policía estuvo patrullando las zonas en las noches. En un caso, hubo unos policías estatales que se acercaron a una pareja en un auto.
Se identificaron con ellos y la chica les dijo que fue bueno que lo hicieron. Pues ella les estaba apuntando con una pistola de manera discreta. La prensa estuvo buscando un nombre para el criminal. La Gaceta Texarkana fue la que le dio el nombre. Hubieron más de 400 sospechosos. Sin embargo, el sujeto más probable fue un criminal llamado Joel Sweeney. Este ya era un criminal conocido y se le dio una sentencia bastante larga. Sin embargo, nunca hubo evidencia suficiente para dejarlo como el asesino oficial. Aunque oficialmente no hubo un nombre, creo que es seguro decir que Sweeney fue el candidato más probable. El leñador de Nueva Orleans. El leñador de Nueva Orleans recibió su nombre debido a las 12 personas que mutiló con hachas. Este asesino estuvo activo por unos meses de 1918 a 1919. Usualmente, las hachas pertenecían a las mismas víctimas. Es posible que el leñador tuviera sentimientos racistas, pues mayormente atacaba a inmigrantes italianos. Es posible que también tuviera motivos sexuales en sus crímenes, pues principalmente atacaba mujeres. El leñador atacó hombres también, pero más que nada lo hacía si intentaban intervenir en sus ataques a las mujeres. El leñador tenía un curioso interés con el jazz. Aquí les dejo un fragmento de una carta que supuestamente envió. Nunca me han atrapado y nunca lo harán. Nunca me han visto pues soy imperceptible, ni siquiera en el éter que rodea la Tierra. No soy un ser humano. Soy un espectro y demonio de los infiernos más calientes. Soy lo que los habitantes de Nueva Orleans y la policía conocen como el leñador. Cuando me convenga, saldré y me llevaré a más víctimas. Solo yo sé a quiénes me llevaré. No dejaré más pistas que una hacha ensangrentada, cubierta con la sangre y los sesos de quien escoja para hacerme compañía. Para ser exactos, a las 12:15, la hora terrenal, en la noche del próximo martes, pasaré por Nueva Orleans. En mi infinita misericordia, les haré una propuesta. Soy muy aficionado del jazz, y juro por los flagelos de las tinieblas más oscuras, que perdonaré la vida de cualquiera que ponga jazz en su casa a la hora mencionada. Si todos lo tienen, pues bien por ustedes. Pero una cosa es segura. Todos los que no pongan jazz en esa noche de martes, morirán en mi hacha. El leñador nunca fue arrestado o identificado. Albert Fish. Albert Fish es el asesino más depravado y asqueroso en este nivel. Tanto así que me será difícil explicar sus crímenes y múltiples depravaciones sin que me borren el video. Te invito a que leas su página en Wikipedia si te quedas con dudas. Desde niño era abusado físicamente. Lo retorcido era que disfrutaba de los golpes y se desarrolla en un sadomasoquista. Descubrió perversiones horribles como la coprofagia a una edad muy temprana. Al cumplir la mayoría de edad empezó a prostituirse. De alguna manera, su madre le arregló un matrimonio y Fish engendró hijos con ella. Su esposa lo dejó rápidamente por sus tendencias antinaturales y por sus problemas con las fuerzas del orden. Todo empeoró cuando llevó a un amante al museo y se interesó en la mutilación sexual anatómica. Conoció a un joven mentalmente limitado con quien tuvo una relación. Un día lo llevó a un granero y este le mutiló los genitales. Originalmente pensaba matarlo, pero sería muy difícil cubrir sus rastros. Le dejó un billete de $10 y lo dejó a su suerte. Más adelante empezó a atormentar a los niños en su vecindario y a herirlos con sus instrumentos sadomasoquistas. Este pederasta usaba cuchillos de carnicero y una sierra pequeña para cometer sus crímenes. A pesar de que nunca lastimó a sus propios hijos, sí los incitaba a que lo golpearan con instrumentos de tortura. Sus depravaciones empeoraron, pero lo más horrendo llegaría el día que vio un anuncio en el periódico, donde un joven de 18 años buscaba trabajo y hospedaje. Fish respondió con el pretexto de contratar al joven. Sus intenciones eran mucho más oscuras de lo que pretendía. A pesar de que el joven nunca se convertiría en su víctima, su hermanita sí. Fish le pidió permiso a los padres para llevarla a un compromiso y luego la traería de regreso y luego contrataría al joven. Las acciones cometidas por Fish hacia la pequeña niña en ese horrible día fueron tan inhumanas que no las voy a describir aquí. Luego de cometer su crimen, le envió una carta a sus padres relatando una historia sumamente grotesca detallando el paradero de su hija. La carta está disponible en internet. La justicia llegó rápido. Cuando Fish fue arrestado encontraron más de 20 agujas insertadas en su cuerpo. A pesar de no estar cuerdo en los jurados, el tribunal no se lo pensó dos veces en ejecutarlo. Fish murió en la silla eléctrica en 1936 a los 65 años.
Luis Garavito. Imaginen a Albert Fish pero colombiano y docenas de veces peor. Garavito fue un pederasta y asesino que asesinó y abusó a más de 200 menores en Sudamérica. Su vida es una historia de fracaso. De niño creció en un hogar lleno de conflicto. Fue sacado de la escuela en 5º grado y obligado a trabajar. En una visita para vacunación, fue abusado inapropiadamente por el farmacéutico de manera violenta, dejándole marcas y mordidas en la piel. Esto fue lo que empezó todo. Empezó matando aves para desquitarse y empezó a abusar de sus familiares menores de edad. Durante los próximos años sería encarcelado e internado en sanatorios por sus tendencias violentas y abusivas hacia los demás. A pesar de que intentó poner su vida en orden al meterse a Alcohólicos Anónimos y establecer relaciones significativas con mujeres diferentes, el monstruo que estaba dentro de él tuvo la última palabra. Fue seguidor de varias denominaciones del cristianismo a lo largo de su vida. Algo que usaba para justificar sus atrocidades. Su modus operandi era fingir ser un político para llevar a los menores a una segunda ubicación. Él atacaba a menores de trasfondos pobres, haciéndose pasar por un político ofreciendo golosinas. Una vez ahí, Garavito les hacía cosas que no puedo describir en este video. Garavito asesinó niños en Colombia, Venezuela y Ecuador, llevándose casi 200 vidas en los 3 países. Garavito fue capturado luego de que una de sus víctimas logró escapar, causando que se perdiera en el bosque y fuera atrapado por las autoridades. Garavito fue sentenciado a 20 años en prisión. La sentencia máxima en Colombia en aquel tiempo. No falta decir que el pueblo pedía su cabeza. Afortunadamente, Garavito murió tras las rejas poco después. Sus crímenes influenciaron al gobierno colombiano a subir el castigo a 60 años. Su sentencia fue reajustada y su pena actual sería cadena perpetua o 1853 años en prisión. Actualmente, es reconocido como el pederasta que se ha llevado más vidas inocentes en el mundo. Jack Unterweger. Al igual que Luis Garavito, Jack cometió homicidios en varios países diferentes. E incluso continentes. Este hombre traía el crimen desde el vientre. Su madre había sido arrestada por fraude cuando estaba embarazada de él. Fue enviado a vivir con su abuelo. Otro criminal que lo llevaba a robar animales de granja. De adolescente se metía en problemas y eventualmente asesinó a una mujer muy importante en el gobierno de su país. Fue arrestado y sentenciado a cadena perpetua. Sin embargo, su historia no termina aquí. De hecho, este fue el comienzo. Escribió varios poemas, versos e historias cortas desde la cárcel. Estas últimas agarraron la atracción suficiente para que un grupo de gente protestara por su libertad. Fue liberado a 15 años de su condena y contratado como escritor y periodista. Viajó por Europa y Estados Unidos para escribir piezas intrigantes sobre las vidas y tabúes de las personas que trabajan del sexo y las sexoservidoras. Sin embargo, luego de las muertes de 8 chicas diferentes que fueron asesinadas de la misma manera en los lugares donde había ido, Jack fue arrestado en Florida y extraditado de regreso a Austria. Fue sentenciado a cadena perpetua. Jack no pasó mucho tiempo tras las rejas. Fue encontrado muerto en su celda, asfixiado de la misma manera en la que las otras chicas habían sido encontradas. Ivan Milat. Ivan Milat fue infame en Australia por los homicidios de varios mochileros. Empezó abusando de mujeres que frecuentemente se le escapaban. Sus fracasos lo llevaron al punto donde tuvo que fingir su muerte para que las autoridades perdieran su rastro. Cuando empezó a matar, la policía pensó que los homicidios fueron perpetrados por múltiples asesinos. Esto era debido a la gravedad de las heridas. Lo que no sabían es que Milat tenía experiencia con armas y cuchillos debido a una infancia negligente. Milat buscaba a parejas que iban a pie para recogerlas en su vehículo y llevarlas al bosque. Ahí, Milat las torturaba y asesinaba. Fue detenido luego de una larga investigación y metrajes de cámaras de seguridad. A pesar de que Milat nunca confesó sus crímenes, fue sentenciado a cadena perpetua. Su estancia en prisión fue problemática. Se lastimó muchas veces para llamar la atención de las autoridades. A veces para que revisaran sus apelaciones de libertad. Pero en otros casos lo hacía por estupideces. Como cuando tragó navajas de afeitar y grapas para conseguir una PlayStation. Esto último aceleraría su muerte al causarle cáncer de estómago. Milat murió tras las rejas en el 2019. El monstruo de Florencia. ¿Recuerdas al fantasma de Texarkana?
Bueno. Hay una razón por la que a uno se le dice fantasma, y al otro se le dice monstruo. El monstruo de Florencia fue un asesino no identificado que asesinó y mutiló a varias parejas en los bosques de Italia. Su modus operandi era muy similar al del fantasma. Buscaba una zona recóndita donde las parejas estaban o acababan de fornicar para luego asesinarlas de maneras horribles. Las mujeres fueron encontradas con sus genitales descuartizados y sus senos cortados. El monstruo disfrutaba enviando dichos senos a los comisionados de policía con el motivo de provocarlos. Y se salió con la suya. Pues la policía arrestó a 4 hombres diferentes que fueron liberados al poco tiempo. La policía estaba frustrada con su caso. Pues cada vez que arrestaban a un sospechoso, el asesino volvía a atacar. El monstruo no ha vuelto a atacar desde 1985, pero te recomiendo que si consigues una pareja, hagan sus cochinadas en sus casas. El dibujante. El dibujante fue un asesino no identificado en la zona de San Francisco. No se sabe mucho de él. Lo poco que se sabe es que era de piel negra, 1,80 m de altura y delgado. Los medios lo llamaron el dibujante porque tenía la costumbre de dibujar a sus víctimas antes de asesinarlas. Al igual que Jeffrey Dahmer, el dibujante frecuentaba discotecas homosexuales y restaurantes para encontrar a sus víctimas. Dichos hombres fueron encontrados muertos al poco tiempo. Solo hubo un sospechoso que nunca fue enjuiciado o sentenciado por los crímenes. Han pasado más de 50 años desde su última víctima, pero la policía de San Francisco sigue buscando información relacionada con su arresto, ofreciendo $100,000 y dibujos mostrando cómo se vería actualmente. Irónicamente, sus investigaciones los llevaron a conseguir pistas en cuanto a otros asesinos. Hasta la fecha, no se ha atrapado a ningún sospechoso. Los asesinatos de Moore. ¿Qué obtienes cuando juntas a un delincuente juvenil y una mujer con un pasado que incitaba fuertemente la violencia? Ian Brady y Mira Indri eran una pareja de asesinos que asesinaron a varios menores en Inglaterra. Brady era un joven terriblemente problemático. A este sujeto le gustaba alardear de cómo torturaba animales. Brady hizo cosas que le garantizarían una golpiza, como apedrear perros, quemar gatos y degollar conejos. Esto empeoró al crecer. Se metía en líos frecuentemente con la ley por robos improvisados. Era un individuo muy violento. Incluso amenazó a su novia con una navaja en un ataque de celos. Indri era otra historia. Hija de un exmilitar que la crió bajo una enseñanza muy fría. O golpeas a tus agresores, o yo te golpeo a ti. Indri era competente en el combate cuerpo a cuerpo, debido a su padre que le enseñó ciertas técnicas y cursos de judo que tomó. Sin embargo, era pésima con las armas de fuego. Cuando la pareja se conoció, fue una historia romántica común. Lo que Indri no sabía, era la oscuridad que yacía en su nueva pareja. Pasaron de leer de filósofos como Nietzsche, a leer la tesis de cierto político austríaco que se apoderó de Alemania. Brady empezó a mencionar la idea del homicidio perfecto. Un homicidio sin motivo real alguno. Lamentablemente, se convirtió en realidad. Brady fue el verdugo en la mayoría de los casos y posiblemente manipuló a Indri, pero ella también fue responsable debido a servir como cómplice en los crímenes. Ambas versiones de los homicidios eran diferentes. En algunas versiones, solo Brady abusaba y torturaba a los menores. En otras, eran ambos. Indri incitaba a niños para que subieran a su auto y Brady los asesinaba una vez llegaban a una zona recóndita. Usualmente fingiendo ayudar a Indri a buscar un guante caro, Brady llegaba para ayudar en la búsqueda. Brady se llevaba a la víctima por media hora y después, regresaba solo. Estos dos depravados fueron atrapados después de 5 muertos porque el cuñado de Brady los delató. El juicio fue uno de los casos más famosos en Inglaterra, pues nunca había habido crímenes tan desquiciados. Fueron juzgados detrás de un vidrio antibalas, pues el pueblo pedía sus cabezas desesperadamente. Debido a que la pena de muerte había sido abolida hace 6 meses, fueron sentenciados a cadena perpetua. Ian Brady estuvo encarcelado más de 50 años. Publicó un libro que causó controversia y solía ayunar hasta el punto donde tenían que obligarlo a comer. Nunca se arrepintió de sus crímenes y desarrolló trastornos mentales. Murió tras las rejas en el 2017. Indri tuvo una estancia más cómoda. Se separó de Brady en la cárcel y conoció a una mujer que casi la ayudó a escapar. Su intento fue frustrado luego de que copias de llaves de la cárcel fueron interceptadas. Su pareja fue encarcelada por 6 años por ser cómplice. Indri expresó remordimiento por sus crímenes y casi fue liberada.
Afortunadamente, falleció en noviembre del 2002 antes de ser liberada. Pasó encerrada 35 años. A más de 50 años de sus crímenes, siguen siendo recordados como unos de los criminales más horribles de Inglaterra. Kenny Barbie. Kenny Barbie es el seudónimo que se le dio a una pareja de asesinos canadienses. Paul Bernardo era un hombre muy violento y controlador. Desde joven presenció cómo su padre abusaba sexualmente de su hermana menor. Esta conducta lo influenció. Cuando su novia lo dejó por su amigo, Bernardo le prendió fuego a su casa. Al crecer, tuvo mucho éxito con las mujeres. Pero todas eventualmente lo dejaban o solicitaron órdenes de alejamiento. Bernardo también violó y sodomizó a muchas mujeres a lo largo de su adultez. Todas las mujeres eran reemplazables. Excepto una. Bernardo conoció a su alma gemela en Karla Homolka. Una joven rubia que era muy diferente a las demás. Todas sus novias anteriores se habían alejado de él debido a sus tendencias violentas. Homolka las alentaba. Su primer crimen como pareja fue con la hermana menor de Homolka. A Bernardo le gustaba, y estaba decepcionado que no se llevó la virginidad de Karla. Así que Karla decidió entregarle la de su hermana. Primero la drogó para que Bernardo pudiera tocarse con ella. Acto que posiblemente la excitaba. En su noche de bodas la drogaron nuevamente, pero esta vez, fue abusada por Bernardo. Los asesinos grababan lo que hacía. Este incidente causó la muerte de la hermana. La pareja mintió diciendo que la hermana se asfixió en su vómito por el sobreconsumo de alcohol. Excusa que los forenses aceptaron. Poco después, la pareja se grabó teniendo relaciones sexuales, mientras Karla fingía ser la hermana muerta. Esta pareja de asesinos atacó y asesinó a 3 mujeres más. Usualmente niñas que regresaban de la escuela. La policía los detuvo luego de identificar el ADN de Bernardo en los cuerpos de las víctimas y sus anteriores casos de abuso. La misma chica que en algún punto alentaba y se excitaba con las acciones violentas de su pareja, testificó en su contra. Karla Homolka estuvo presa por 12 años. Fue liberada debido a que los metrajes donde salía abusando a las víctimas fueron ocultados. Bernardo fue sentenciado a cadena perpetua y sigue encarcelado a la fecha de subido este video. El asesino de la playa Gilgo. El asesino de la playa Gilgo fue sentenciado hace muy poco. Fue sentenciado en el 2023. Sin embargo, se dice que Rex Heuermann cometió sus crímenes hace más de 20 años. Los asesinatos se dieron desde 1993 hasta el año 2011. Los motivos y el trasfondo de este asesino no son muy claros. Lo que sí se sabe, es que a este asesino le gustaba asesinar prostitutas. Usualmente contactaba a las servidoras por medio de un sitio web llamado Craigslist. Los restos de las chicas fueron encontradas en los alrededores del pueblo. Lo más curioso es que a pesar de que su ADN fue encontrado en los cuerpos de las víctimas, Rex mantiene su inocencia. Debido a la distancia de los crímenes, quizás nunca sepamos si Rex estaba diciendo la verdad. Y si fue él, no sabremos si tuvo algún cómplice que sigue a la larga. Robert Picton. Robert Picton era un granjero y propietario canadiense que asesinó a varias prostitutas en un plazo de 30 años. Contrario a otros asesinos en esta lista, Picton venía de dinero. Picton era heredero de una gran granja y animales. Cuando sus padres murieron, vendió partes de la propiedad y empezó a organizar fiestas en un club de la ciudad. Las fiestas pasaron al antiguo matadero de la familia. Sin embargo, esto le trajo problemas con las autoridades por problemas de zonificación. Lo que las autoridades no sabían, es que había docenas de cadáveres enterrados bajo la granja. Picton mayormente atacaba a las sexoservidoras, que frecuentaban sus fiestas y las asesinaba apuñalándolas repetidamente. Picton también aprovechaba del equipo dentro de la propiedad para destruir los cuerpos y enterrarlos. Las autoridades continuaron indagando y finalmente pudieron detenerlo al conseguir una orden de búsqueda por armas ilegales. Las autoridades invirtieron millones en la excavación de la propiedad. Los restos encontrados fueron suficientes para sentenciarlo. Después de un juicio muy mal organizado, Picton fue sentenciado a cadena perpetua, pero podría pedir libertad condicional luego de 25 años. Después de 25 años de encierro, fue elegible en 2024. Sin embargo, fue asesinado poco después por otro reo al apuñalarlo en el ojo con un palo de escoba. Clifford Olson.
Clifford Olson había sido arrestado por varias estafas en el año de 1976. En prisión conoció a su compañero de celda, un tal Gary Marcoux. Olson llevó a Marcoux a redactar una confesión. Las conversaciones que tuvo con su compañero de celda despertó algo muy negro dentro de Olson. Olson empezó a interesarse en ideas como el secuestro y abuso de menores. Atacó y secuestró a 11 menores. En algunos casos, asesinándolos. Sin embargo, Olson no era un buen criminal. Fue atrapado en menos de un año y sentenciado a cadena perpetua. Una vez encarcelado, fue una figura muy polémica. Abusando de su pasado como estafador, obtuvo un acuerdo de culpabilidad donde le mostraría a las autoridades dónde había enterrado los cuerpos de las víctimas. A cambio, su esposa recibiría un fideicomiso de $100,000 canadienses. A pesar de ser elegible para la libertad condicional, nunca la consiguió. Pero sí recibió una pensión del gobierno canadiense al llegar a una edad avanzada. Pensión que le fue retirada luego de múltiples protestas del pueblo canadiense. Donando la última que recibió a la campaña de un político. Olson falleció de cáncer en el 2011. Asesinatos infantiles en Oakland. Esta entrada corresponde a 3 asesinatos en el condado de Oakland en Michigan. Se trata de crímenes violentos hacia menores de edad. Durante los años de 1976 y 1977, se armó la investigación de homicidios más grande hasta la fecha. Lamentablemente, en este caso tampoco se encontró a un asesino responsable de los crímenes. Recientemente aparecieron 2 nombres, pero ninguno de los 2 fue responsabilizado por el crimen. Lo único que las autoridades pudieron hacer fue un dibujo para identificar al sospechoso. El cual sería un hombre blanco con cabello largo. Lo estás viendo en pantalla ahora. La condesa Elizabeth Bathory es un personaje histórico lleno de intriga. A pesar de ser famosa por ser la asesina más prolífica de la historia, su historia es debatida frecuentemente. Debido a que esto sucedió en el siglo XVII y las fuentes son disputadas muy seguido, me limitaré a contarte lo que se dice de ella. Bathory fue una condesa y terrateniente en Hungría durante los siglos XVI y XVII. Se dice que esta mujer sacrificó y asesinó a más de 600 mujeres para rejuvenecerse. Aprovechando su posición política, torturaba a sus sirvientas de varias maneras. Estas torturas iban desde enterrar agujas debajo de las uñas, cercenar dedos u otras partes del cuerpo y comerse la carne de los sirvientes. Cuando los sirvientes ya habían dado lo que tenían que ofrecer, Bathory las asesinaba en su bañera, desangrándolas para luego introducirse en ella y bañarse. También hay otras historias donde se relata que la condesa tenía varias salas de tortura en su castillo y practicaba rituales paganos. En algunos casos, satánicos. La matanza en el castillo de Bathory acabó luego de que ciertas niñas nobles desaparecieran. Esto forzó a las autoridades a investigar a Bathory. Bathory fue enjuiciada y los sirvientes que colaboraron en la matanza fueron ejecutados. Debido a su posición en la nobleza, se dice que Bathory fue encerrada en su habitación. Esta última fue sellada con ladrillos, dejando un hoyo pequeño donde la comida era administrada para ella. Después de muchos años de encierro, se dice que finalmente sucumbió al estrés de estar encerrada y se quitó la vida. Ahora, hay algunos que dicen que Bathory fue víctima de una conspiración y utilizada como chivo expiatorio por las monarquías de aquella época. Pero esto fue hace más de 500 años, lo cual indica que la verdad se perdió en el tiempo. Creas en su historia o no, la condesa se quedará con el título de la asesina serial femenina, con más víctimas en la historia. El estrangulador de la carretera. William Bonin era un pederasta y asesino que abusó y asesinó a más de 20 personas. Al igual que Luis Garavito, William Bonin había sido abusado de niño. Sin embargo, a Bonin le tocó peor al ser abusado en múltiples ocasiones y por múltiples niños mayores que él. Empezó a interesarse en la pederastia y abusó de varios menores durante su adolescencia. Se metió en el ejército y fue enviado a Vietnam. Ahí, abusaba de sus propios hombres al amenazarlos a punta de arma mientras Bonin hacía sus cochinadas. Cuando regresó a su país, todo empeoró. Bonin empezó a hacer lo mismo. Pero esta vez, a niños y jóvenes que iban a pie. Empezaba hablando de la homosexualidad y sus víctimas se asqueaban.
Trataban de salir, lo cual hacía que Bonin acelerara y los llevara a otro lugar para abusarlos. Cuando terminaba, Bonin los amenazaba de muerte y los dejaba en los alrededores. Fue detenido e internado en un centro de rehabilitación para curar sus perversidades. Durante su estancia, abusó de varios pacientes con severo retraso mental. Fue liberado en 1974. Empezó a frecuentar fiestas con el propósito de conocer gente. Ahí conoció a los cómplices con los que realizaría sus crímenes. Bonin ahora raptaba jóvenes y los subía a su van. Con la ayuda de sus cómplices, estrangulaba a sus víctimas con camisetas y barras de metal después de abusarlos. Bonin fue atrapado luego de llamar demasiada atención con sus secuestros y múltiples homicidios. Sus cómplices fueron detenidos o se quitaron sus vidas. Bonin trató de apelar, pero fue sentenciado a la pena de muerte. Bonin murió en 1983, siendo la primera persona ejecutada por la inyección letal en California. Ronald Dominic. A Ronald Dominic se le conoce como el asesino del pantano. Nacido en una familia pobre en Luisiana, Dominic fue marginado desde joven debido a sus malas habilidades sociales y sobrepeso. Una vez se graduó, intentó ganarse la vida estudiando computación. Carrera que dejó al poco tiempo. Debido a su educación limitada, vivió de trabajos modestos. Fue aquí donde empezó a abusar de hombres. A pesar de frecuentar clubes homosexuales, era mal visto por esa comunidad en su zona. Dominic tuvo que cambiar su estrategia. Empezó a acercarse a hombres con el motivo de proponerles un trío con una hipotética novia. Una vez llegaban a su tráiler, les decía que su novia era fetichista. Sus víctimas eran atadas, y luego abusadas por Dominic. Luego los estrangulaba. También usaba otras tácticas como ofrecer drogas a drogadictos para atraerlos a su tráiler. Estos tenían el mismo destino. Dominic fue atrapado luego de dejar a una de sus víctimas ir. La policía encontró su ADN en los cadáveres luego de encontrar coincidencias en su sangre y esperma. Dominic aceptó un acuerdo de culpabilidad y fue sentenciado a cadena perpetua. Sigue vivo y encarcelado a la fecha de subido este video. Anatoly Onoprienko. Anatoly fue bautizado como la bestia de Ucrania. Esto debido a que cuando hacía sus homicidios, atacaba como animal. Onoprienko allanaba las casas de sus víctimas y las mataba de maneras horribles. Empezaba con el hombre de la casa. Luego seguía con la esposa, y finalmente, los niños. Luego de asesinar a los ocupantes de la casa, le prendía fuego y asesinaba a cualquier testigo que apareciera en su camino. Anatoly cargaba resentimiento al ser dado en adopción cuando su padre seguía vivo. No se sabe qué le sucedió dentro del orfanato, pero desarrolló misantropía extrema y cometió más de 52 homicidios en la Unión Soviética. Para poder detenerlo, el servicio secreto ucraniano tuvo que involucrarse a 4 años de la disolución de la URSS. Un hombre inocente fue arrestado por los homicidios de Anatoly. A pesar de su inocencia, el hombre fue torturado hasta la muerte por ellos. Los responsables fueron sentenciados a prisión. Anatoly fue capturado luego de que sus armas fueron encontradas. Fue sentenciado a pena de muerte, pero su condena se modificó a cadena perpetua. Esto debido a que Ucrania se unió al Consejo de Europa, el cual abolía la pena de muerte. Murió tras las rejas en el 2013. El Mata Pelirrojas. El Mata Pelirrojas fue un asesino no identificado responsable de las muertes de varias mujeres pelirrojas en el sur de Estados Unidos. Este asesino fue destacado por matar a sus víctimas en una zona muy religiosa de Estados Unidos. Las víctimas usualmente eran encontradas al lado de la carretera. Curiosamente, casi todas eran mujeres pelirrojas o rubias. Las autoridades sospechan que las mujeres eran prostitutas. Fue difícil encontrar pistas del asesino, pues las víctimas tenían malas relaciones con sus familias. Lo más cerca que encontraron a un asesino fue un camionero llamado Jerry Leon Jones. Su ADN fue encontrado en una de las víctimas. Pero para cuando fue descubierto, él había fallecido tras las rejas. Esto por cometer asalto con lesiones hacia otra mujer. Como no se ha podido encontrar conexiones con el resto de las víctimas, la verdadera identidad del asesino es desconocida. Donald Henry Gaskins. Gaskins tenía un apodo que cargó con él hasta su último día en prisión. El hombre más rudo. A pesar de ser un hombre de baja estatura, Gaskins era un hombre muy peligroso. Decía haber cometido más de 100 homicidios en el exterior y en prisión.
Producto de incontables abusos, Gaskins fue internado a un reformatorio con solo 13 años de edad por múltiples robos y violencia intensa hacia mujeres. Escapó y fue capturado. Al igual que Ted Bundy, era uno de los pocos asesinos en esta lista con una inteligencia destacable, la cual utilizó para escapar de las autoridades y asesinar a sus víctimas. Fue arrestado otra vez luego de agredir a una mujer. Asesinó al hombre más peligroso en esa cárcel y se ganó su apodo. Este fue quizás el asesino más versátil de toda la lista. Gaskins utilizó varias técnicas como el ahogamiento y el envenenamiento, aunque a veces usaba técnicas más tradicionales como las armas blancas y las armas de fuego. Sus motivos variaron. En algunas ocasiones, Gaskins mataba para satisfacer su apetito sexual. En otras tomaba trabajos de sicario. También asesinó a ciertas personas para cubrir sus huellas. Irónicamente, fue atrapado luego de que uno de sus compinches lo delatara. Gaskins había conseguido cadena perpetua. La gota que rebalsó el vaso fue un homicidio que llevó a cabo en prisión como sicario. Primero intentó asesinar al objetivo envenenándolo. Cuando esto falló, le puso una bomba a un radio improvisado, la cual le explotó en el rostro y lo mató al instante. Gaskins fue ejecutado en la silla eléctrica en 1991. Herbert Molin. Herbert Molin fue uno de los pocos asesinos en esta lista que creía que estaba haciendo lo correcto. Molin padecía de varios trastornos mentales. Todo empezó cuando uno de sus amigos de la infancia falleció prematuramente en un accidente. Molin empezó a convencerse que los muertos hablaban con él y le decían que tenía que cometer asesinatos en un intento de salvar al medio ambiente. Molin era impredecible. Empezó matando un par de personas aleatoriamente. No pasó mucho cuando se dio cuenta que si continuaba así, la policía lo atraparía. Eventualmente, intentó ingresar al ejército de los Estados Unidos para poder llevar a cabo sus homicidios sin romper la ley. No se le permitió entrar debido a que sus antecedentes penales no eran buenos. Eventualmente descendió a la locura y rastreó a un conocido de la infancia, persona que Molin acredita por sus fracasos en la vida. Empezó matándolo a él, pero algo dentro de él no estaba satisfecho. También mató a su esposa y a otras personas inocentes en el área. Fue arrestado luego de hacerse pasar por un guardabosques y asesinar a un grupo de adolescentes a sangre fría. En los jurados, confesó sus crímenes, pero a la fiscalía le costó catalogarlo, pues claramente no estaba cuerdo. Fue sentenciado a cadena perpetua. Curiosamente, compartió una celda con Edmond Kemper, el asesino que casi se salió con la suya. Se dice que uno de los motivos por los que Kemper no fue atrapado es que sus homicidios eran confundidos con los de Molin. Sin embargo, Kemper era obviamente más inteligente. Molin murió tras las rejas en el 2022. Raman Raghav. Raghav es posiblemente el asesino serial más famoso de India. Raghav era un individuo con problemas mentales severos. Deliraba tanto que se creía un representante divino de otro mundo etéreo. También creía que el gobierno estaba tratando de cambiar su sexo al de una mujer, y que le ponían muchas tentaciones homosexuales. Él decía que para convertirse en mujer, tenía que tener relaciones sexuales con otro hombre. Raghav estaba tan ido que no sabía que los asesinatos que cometía estaban mal. Para él, era algo tan común como caminar o comer. Incluso vivía en las afueras de la ciudad, cerca de las junglas de Mumbai. A pesar de su severa discapacidad mental, Raghav logró asesinar a más de 20 personas. Cuando fue arrestado y juzgado, el gobierno tuvo dificultades en cómo enjuiciarlo, pues tenía una cadena de homicidios bastante extensa, pero claramente no estaba cuerdo. El jurado trató de encontrar información de su familia o sus antecedentes médicos para corroborar su enfermedad mental. No encontraron casi nada. Sin embargo, fue catalogado como un enfermo mental severamente trastornado luego de que un grupo de cirujanos examinaran su caso. No solo eso, también encontraron indicios de enfermedades de transmisión sexual en su cuerpo, particularmente la sífilis. Fue sentenciado a cadena perpetua y vivió el resto de sus días en un manicomio. Falleció en 1994 a la edad de 65 años. El asesino del salón de baile. El asesino del salón de baile fue un asesino escocés no identificado que mató a 3 mujeres en un plazo de 20 meses.
Descrito como un hombre de 1,78 m, ojos azules con gris y de tez blanca, el asesino era conocido por frecuentar salones de baile y citar a la Biblia luego de sus homicidios. A este asesino le gustaba asesinar a las madres solteras. Su caso fue tan difícil para las autoridades, que el Estado Mayor tuvo que publicar un dibujo del homicida. Los cuerpos fueron encontrados con signos de estrangulamiento, pero sin indicios de abuso después de la muerte. Lo poco que se sabe, viene de una testigo que aseguraba haberlo visto. Es posible que el asesino matara a sus víctimas debido a creencias religiosas extremas. El testigo certifica que el asesino le dijo en una ocasión: ¿sabes qué le pasa a la mujer adúltera? Se le apedrea. Hasta la fecha, no se ha atrapado a ningún sospechoso. Benjamin Atkins. Atkins era un hombre que odiaba a las prostitutas. Atkins fue internado en un orfanato luego de ser abandonado por su madre. Atkins fue abusado por otros niños hasta el punto donde tuvo que escapar. Se reunió con su madre, pero se arrepentiría de esa decisión más adelante. Se dio cuenta que su madre era prostituta y tenía que verla frecuentemente cuando hacía sus actividades. La repudió y se fue del hogar. Empezó a vivir en la calle. Allí, descargó todo su enojo reprimido en las prostitutas que rondaban la ciudad, llevándolas a edificios abandonados con la excusa de contratarlas y drogarse. Atkins procedía a estrangularlas. Fue arrestado en 2 ocasiones por casos de abuso sexual. La primera vez lo dejaron ir porque no había evidencia suficiente. En la segunda ocasión, él confesó que cometió los homicidios. Lo único que la corte utilizó para sentenciarlo fue su palabra y la del testigo. Fue sentenciado a cadena perpetua, pero murió tras las rejas en 1997. Atkins murió joven a los 29 años, debido a varios problemas de salud. Es quizás el asesino con la muerte más prematura en esta lista. La viuda negra. La viuda negra o Vera Renzi es la historia de una mujer a principios del siglo XX. Al igual que con la contesa, las fuentes de su historia son dudosas. Su historia va así. De niña fue enviada a un internado y sintió abandono de parte de sus padres. Se escapó con un novio que era mucho mayor que ella. El hombre era un banquero bastante prestigioso de la ciudad. Se casaron al poco tiempo y tuvieron un hijo. Sin embargo, el banquero y su hijo murieron poco después. Ella se volvió a casar con otro hombre y este también apareció muerto al poco tiempo. Cuando la gente le preguntaba qué había pasado, ella contestaba diciendo que sus maridos la habían abandonado. Vera nunca se volvió a casar, pero sí era la amante de ciertos hombres en la ciudad. Un día, un hombre casado había desaparecido y su esposa fue con la policía para pedirles que la investigaran. La primera vez que fueron a buscarla, la viuda logró encantarlos con su carisma y belleza física, convenciéndolos de que no conocía al hombre. La policía se retiró. La esposa del hombre desaparecido insistió y les mostró una carta de amor que probaba que se conocían. Esta vez, entraron con una orden de búsqueda. La policía ingresó a la cava subterránea del edificio. Lo que encontraron en esa cámara subterránea fue suficiente para sentenciarla a cadena perpetua. La policía encontró varios ataúdes. Ella decía que eran familiares. La policía abrió uno y encontraron los restos de varios hombres en avanzado estado de descomposición. Los cuerpos eran los de sus antiguos amantes y esposo. Cuando se le preguntó por qué lo hizo, ella dijo que los envenenó con arsénico porque creía que la estaban engañando o que se aburrieron de ella. Debido a que la pena de muerte no era aplicable a mujeres en su país, murió tras las rejas después de muchos años de encarcelamiento. No se ha corroborado la veracidad de esta historia. La bestia del río Volga. Radit Tajirovich es un asesino serial que ganó infamia en Rusia por el asesinato a sangre fría de 30 ancianas. Tajirovich nació en la Unión Soviética en la República de Tatarstan. Al crecer, aspiró a conseguir una carrera como cerrajero. Sin embargo, fue arrestado en varias ocasiones por robos y crímenes relacionados al hurto. Todo empeoró cuando empezó a asesinar mujeres de entre 75 y 90 años. Haciéndose pasar por un empleado de servicios públicos o del seguro social, Tajirovich entraba a sus casas para luego estrangularlas con objetos improvisados o sus propias manos. No porque las odiaba, por depravaciones o misantropía. El único motivo real que tuvo fue robarles para intentar sobrevivir en la calle. Una de sus víctimas sobrevivió, pero no pudo identificarlos porque era una mujer ciega.
Tajirovich fue atrapado luego de que su cara fuera reconocida en un metraje de cámara de seguridad. Fue arrestado y sentenciado a cadena perpetua, luego de ser identificado por sus zapatos y ADN. Tajirovich sigue vivo y encarcelado a la fecha de subido este video. Leikin G. Leikin G eran un grupo de preparacionistas que torturaron y asesinaron a más de 20 personas. Lake era un ex militar que se volvió muy fan de la cultura hippie de California. Lake era un adicto a la pornografía con gustos sadomasoquistas. Empezó a interesarse en el preparacionismo y empezó a construir un búnker ilegal en la propiedad de otra persona. Dicho proyecto nunca vio la luz del día luego de ser descubierto. Lake conoció a NG por medio de una revista de preparacionismo. NG era un militar deshonrado que estaba preso por la venta ilegal de armas. Escapó y se reunió con Lake en una cabaña desierta a las afueras del estado. Durante un plazo de 2 años, se dedicaron a asesinar hombres, mujeres y niños. Sin embargo, para las mujeres era peor. Pues ellos solían torturarlas y abusarlas primero. Todo terminó después que NG fuera arrestado por un robo fallido. Lake llegó a la escena para sacarlo de aguas calientes, pero él también fue detenido luego de que él entregara una identificación falsa y se encontrara un arma con silenciador ilegal en su auto. Lake tragó pastillas de cianuro antes de ser interrogado y murió a los 4 días. NG fue arrestado nuevamente en Canadá y fue extraditado de regreso a Estados Unidos con cargos de homicidio. Sigue vivo y encarcelado a la fecha de subido este video. Alexander Pichushkin. Pichushkin era un narcisista que asesinó a más de 45 personas en Rusia en un plazo de 14 años. Contrario a otros asesinos de esta lista, él tuvo una familia que lo quería y nunca fue obligado a vivir en la calle. Sin embargo, sufrió una herida en la cabeza que cambiaría su personalidad por el resto de su vida. Sufrió abusos en la escuela pero se desquitaba jugando ajedrez con su abuelo. Juego en el que era muy bueno. Su destreza en el juego le llenó la mente de ideas siniestras, haciéndolo sentir como un dios que podía decidir quién vivía y moría. Cuando su abuelo murió, su arrogancia lo llevó a cometer sus crímenes. Empezó con un compañero de su escuela que iba a ser un supuesto cómplice. Pichushkin lo mató luego de que se echara para atrás en cuanto a acompañarlo en sus homicidios. Fue detenido por la policía pero no fue encarcelado porque no había evidencia suficiente para hacerlo. Pichushkin siguió matando víctimas con el pretexto de charlar y ofrecerles un trago de vodka. Usualmente les pegaba en la parte de atrás de la cabeza y arrojaba los cuerpos a las alcantarillas. Él afirmaba haber matado a más de 60 personas. Pichushkin era muy inteligente y de hecho lo que causó que lo atraparan fue una casualidad. Luego de ser identificado con su última víctima en las cámaras de seguridad del metro. Rusia puso restricciones en la pena de muerte así que Pichushkin fue sentenciado a cadena perpetua y encarcelamiento aislado. Sigue vivo y encarcelado a la fecha de subida de este video. Un dato muy frío de él es que dice que quería matar 60 personas para llenar los 60 cuadros en un tablón de ajedrez. Los West. Fred West es posiblemente el ser humano más asqueroso en este nivel. Nacido en una familia agrícola muy pobre, West era denigrado por sus padres y sujeto a un estilo de vida obsoleto donde sus hermanas recolectaban frutas y sus hermanos mataban conejos. West empezó a abusar de sus hermanas luego de ser abusado en repetidas ocasiones por su madre. En su cabeza, las prácticas como el incesto eran algo normal. Estos abusos hicieron que fuera exiliado de su familia. Al crecer, empezó a frecuentar clubes sociales donde conoció a algunas mujeres. Se casó con su primera esposa y West empezó a desquitarse de su trauma con ella y sus propias hijas. West abusó de sus propias hijas hasta el punto donde su esposa lo dejó y se llevó a las niñas. Luego se casó con otra mujer que dejó embarazada. West asesinó a su propia esposa a los 8 meses de embarazo, matando también al feto que hubiera sido su hija. Con 27 años, conoció a una mujer que sería su tercera esposa y cómplice. Un problema, ella era menor de 15 años. Independientemente, ambos se casaron y tuvieron hijos. Durante un plazo de 20 años, Fred y su esposa convirtieron su casa en una especie de prostíbulo improvisado donde Fred alentaba a que su esposa e hijas se prostituyeran. Esto empeoró cuando la depravación de Fred llegó al punto donde secuestraban niñas pequeñas para que fueran abusadas por ambos.
Esta pareja mató a varias personas que eran huéspedes, clientes y eventualmente, la primera esposa de Fred. Fred empezó a abusar de sus propias hijas nuevamente. Ellas querían salir del hogar desesperadamente, lo cual alarmaba a Fred. Pues dichas confesiones arruinarían su vida. La historia llegó a su fin cuando una de sus hijas finalmente lo denunció por los actos horribles que cometió. Su hija retiró los cargos, pero Fred la asesinó para que no volviera a ir con la policía. Esto solo hizo que las autoridades consiguieran órdenes de búsqueda y encontraran los cuerpos de las víctimas de Fred. Por los múltiples homicidios y violaciones, Fred y su esposa iban a ser sentenciados a cadena perpetua. Fred se quitó la vida en su celda luego de ser repudiado por su esposa. Su esposa fue sentenciada a cadena perpetua por ser cómplice en los homicidios y abusos a sus propias hijas. Rose West sigue viva y encarcelada a la fecha de subido este video. El justiciero de Sao Paulo. El Cabo Bruno era el apodo de un policía que asesinó a más de 50 personas en la ciudad de Sao Paulo. El Cabo Bruno es quizás el único asesino en esta lista que tuvo intenciones buenas. Al menos al principio. Él se creía un justiciero. Y asesinaba a delincuentes que eran recién liberados. Él creía que el sistema estaba fallando y era su deber limpiar a la patria. Sin embargo, esto se convirtió en una mentalidad extremista alentada por delirios religiosos. Uno de sus incidentes más polémicos fue cuando asesinó a un niño que tenía tatuada una cruz en su mano. Para él, menor o no, cualquier persona que estuviera tatuada era un criminal. Luego de asesinar a muchas personas inocentes por supuestos crímenes, fue encarcelado y sentenciado a cadena perpetua. Sin embargo, escapó de prisión en 3 ocasiones diferentes, asesinando a otros guardias y militares que trataban de detenerlo. Luego de ser recapturado y encarcelado por 27 años, se le permitió salir en libertad. El Cabo Bruno se apegó al cristianismo al final de su vida. Todo terminó cuando fue asesinado por 2 asesinos no identificados al salir de una iglesia. Hasta la fecha, el gobierno de Brasil ha dejado su caso impune. Lo cual me pone a pensar. ¿La muerte del Cabo Bruno fue un asesinato, o una ejecución disfrazada de homicidio? Juan Corona. En su tiempo, Juan Corona fue el asesino serial más peligroso en los Estados Unidos. Corona era un inmigrante mexicano con trastornos mentales severos. Padecía de esquizofrenia y había sido internado en sanatorios en varias ocasiones. Cuando salió, Corona era un hombre diferente. Al igual que John Wayne Gacy, Corona usó su posición como contratador para conseguir y atraer a sus víctimas. Corona asesinaba a sus víctimas a machetazos. Luego de matarlas, las enterraba sin pantalones y con no pornografía homosexual. Fue descubierto luego de que un trabajador en la propiedad donde trabajaba, encontró un hoyo recién excavado. Se realizó una excavación y se encontraron varios cuerpos en la propiedad. Las víctimas habían sido vistas por última vez al subirse al auto de Corona. Fue arrestado y sentenciado a cadena perpetua. Sin embargo, el juicio se hizo de manera incorrecta y Corona fue enjuiciado otra vez. Afortunadamente, la fiscalía lo encontró culpable otra vez y continuó su condena. Murió después de una estadía muy violenta en prisión en el 2019. El vampiro de Düsseldorf. Peter Kürten es el asesino serial más famoso de Alemania. Y con buena razón. Pues durante su vida, atacó a más de 68 personas. Incluyendo niños. Nacido en un hogar donde era víctima de violencia doméstica de parte de su padre, Kürten empezó a desquitarse torturando animales. De adolescente conoció a una joven que se convertiría en su novia. La chica dejaba que la tocara y la desnudara, pero no le permitía penetrarla. Algo que lo frustraba mucho. Debido a esa frustración, empezó a abusar de animales de granja. Un día, decidió apuñalar a dicho animal al terminar. El ver la sangre salir del cuerpo le resultaba muy gratificante. Peter fue arrestado en varias ocasiones por delitos menores y fraude. Pero el punto sin retorno fue cuando se coló en una cantina y asesinó a una niña de 9 años. Estrangulándola en su cama. Acto que lo hizo acabar. Peter regresó a la cantina durante los días correspondientes. Decía que disfrutaba el asco que las personas sentían ante aquel acto. Empezó a frecuentar la tumba de la niña. Tocar la tierra del cementerio lo hacía acabar. Peter se casó con otra mujer unos años después. Esto no aliviaría su perversidad. Ahora atacaba a personas sin discriminar. De niñas pequeñas, a hombres de mediana edad.
Este asesino solo quería infligir violencia. Utilizó varias armas diferentes. Empezó con tijeras con las cuales apuñalaba a sus víctimas hasta que el metal les tocaba los huesos. Luego bebía su sangre y se iba. Sin embargo, a pesar de la violencia de los ataques, sus víctimas casi siempre sobrevivían. Cambió a cuchillos, pero el resultado era el mismo. Su última víctima experimentó el que hubiera sido su nuevo método para matar. Al masacrarla con un martillo repetidamente hasta que falleció. El vampiro mandaba notas anónimas a la policía revelando las ubicaciones de los cuerpos. La policía de Alemania interrogó a miles de sospechosos pero no podían encontrarlo. Peter cometió un error gravísimo. Y ese fue el dejar a sus víctimas con vida luego de sus ataques. La mujer que fue su última víctima no letal lo delató con la dueña del piso donde vivía. La dueña le dio el nombre del vampiro a las autoridades. Al comprender su posición, Peter le dijo a su esposa que testificara en su contra para recibir compensación. Peter fue arrestado a punta de arma y juzgado en una jaula para que no fuera asesinado por el pueblo. Nunca mostró arrepentimiento por sus crímenes y confesó sin escrúpulos que se excitaba con los actos. Fue sentenciado a muerte, ejecutado y decapitado en la guillotina en 1931. Luego de muerto, su cabeza fue abierta para sacar su cerebro. Esto con el motivo de estudiar qué anormalidades llevan a una persona a actuar de esa manera. A casi 100 años de su muerte, su cabeza sigue en exposición en un museo estadounidense en Wisconsin. Sergei Tkach. Sergei era un policía y exmilitar ucraniano que decía haber asesinado a más de 100 mujeres y niñas en la Unión Soviética. Este asesino utilizó las técnicas que aprendió en la policía para desviarlos de sus crímenes. Estos métodos consistían en secuestrar a sus víctimas y asesinarlas cerca de las vías ferroviarias. La idea era desviar su rastro para que a los sabuesos les costara identificar su olor y marcas. Sergei fue muy hábil. Pues al ser atrapado, se confirmó que había asesinado a al menos 37 mujeres diferentes en un plazo de casi 20 años. El error que hizo que lo atraparan fue extraño. Pues dudo que un hombre de su inteligencia hubiera hecho lo que hizo a no ser que quisiera ser atrapado. Sergei fue al funeral de una de sus víctimas y fue identificado por los testigos. Pues había sido visto con las víctimas antes de su desaparición. A pesar de pedir la pena de muerte, fue arrestado y sentenciado a cadena perpetua. Falleció en prisión por problemas cardíacos en el 2018. Yang Xingkai. Yang es el asesino serial más peligroso que China ha tenido. Yang era un trabajador errante que se colaba en las casas de las personas de noche. Una vez ahí, procedía a asesinar a los hombres de la casa para abusar de las mujeres y las niñas. Y luego las mataba. Yang era extremadamente violento en sus asesinatos. Solía matarlas golpeando a sus víctimas en repetidas ocasiones con palas y herramientas agrícolas. Yang no discriminaba, y se sabe que una vez casi mató a una mujer embarazada que sobrevivió de milagro. Durante el transcurso de su vida, se confirmó que abusó a 23 personas y asesinó a 67 más. Yang era un misántropo, y era un hombre muy buscado en su país. Fue arrestado al atraer demasiada atención. Pues era buscado en 4 provincias diferentes por homicidios y otros delitos. Cuando por fin fue arrestado, tuvo unas palabras muy frías antes de ser ejecutado por el escuadrón de fusilamiento. Cuando mataba gente, me sentía motivado. Estaba inspirado en matar más. No me importa si tenían derecho a vivir o no. No es mi problema. No deseo ser parte de la sociedad. La sociedad no es mi problema. Peter Sutcliffe. Este asesino intentó ser el sucesor de Jack el Destripador. Peter empezó a interesarse en las prostitutas luego de ver a su madre engañando a su padre con otro hombre. Al crecer, empezó a frecuentar las zonas rojas en su país y contratar prostitutas. Su deseo se convirtió en odio luego de ser estafado por una prostituta y su proxeneta. Peter empezó a frecuentar las zonas rojas para secuestrar prostitutas y asesinarlas. Los ataques a prostitutas fueron un suceso muy famoso. Incluso se armaron campañas de concientización donde las autoridades alentaban a los ciudadanos a no quedarse callados. Esto para prevenir que otro Jack el Destripador no se escapara. Sutcliffe decía que escuchaba la voz de Dios y ésta le decía que las prostitutas eran personas sucias que no merecían vivir. Sutcliffe fue responsable de asesinar 13 mujeres y atacar a otras 7 en el distrito de Yorkshire.
Fue atrapado luego de que un policía lo descubriera con una prostituta y fue interrogado. El oficial tuvo un presentimiento de volver a donde habían sido detenidos, y encontró cuerdas, martillos y armas blancas que habían sido escondidas por Sutcliffe. Se le vinculó con los crímenes rápidamente. En su juicio la fiscalía rechazó los análisis que lo catalogaban como demente para que no fuera internado en un manicomio. Los medios anunciaron que el destripador de Yorkshire había sido atrapado, y fue sentenciado a cadena perpetua. Su estancia en prisión fue problemática, pues era atacado frecuentemente por otros reos. En una ocasión, causándole mucho daño físico. Murió tras las rejas por mala salud, luego de 39 años de encarcelamiento. El gorila. Earl Nelson fue uno de los primeros asesinos seriales del siglo XX. Nelson era conocido como el gorila por su físico robusto y aptitud física. Eso y por las mordidas que dejaba en los cuerpos de sus víctimas. Nelson encontraba a sus víctimas al hacerse pasar por un hombre que buscaba alquilar una habitación. Principalmente buscaba mujeres ancianas o solitarias que alquilaban una habitación en su hogar. Luego de dar un nombre falso y conseguir la habitación, las dueñas de las casas eran encontradas estranguladas. No solo eso. En las autopsias, se determinó que Nelson también había abusado de los cuerpos después de muertas. Aparecieron tantas mujeres estranguladas que la policía tuvo que pedirle a las mujeres que arrendaban cuartos que no estuvieran solas durante el proceso de la mudanza. Nelson asesinó a varias mujeres en Canadá y Estados Unidos. Debido a que daba nombres falsos, fue difícil atraparlo. Nelson era un artista del escape. Habilidad que le sirvió en múltiples ocasiones para salirse con la suya. Lo único que las autoridades comunicaron de su descripción era su físico. Cuando fue detenido, colaboró con las autoridades. Nelson era elocuente a la hora de hablar, y les dio la impresión que tenían al hombre equivocado. Sin embargo, escapó de la cárcel donde había sido retenido en varias ocasiones. Su error fue abordar un tren que traía a miembros de la estación de policía donde había sido retenido. Fue enjuiciado y sentenciado a muerte en 1928. Nelson murió en la horca. A pesar de haber sido responsable de varios crímenes violentos, nunca confesó sus crímenes. El asesino del Golden Gate. Joseph DeAngelo es un asesino que cometió una gran variedad de crímenes durante su vida. DeAngelo tenía una carrera destacable pues era ex militar y policía. Sin embargo, todo se fue colina abajo luego de ser expulsado por robar artículos mundanos. Se casó en varias ocasiones, pero sus esposas lo dejaban por sus tendencias violentas. Esto motivó sus crímenes. Originalmente allanaba casas para robar sus pertenencias. Pero luego le empezó a gustar la idea de abusar de las mujeres. Se colaba en las casas de mujeres jóvenes o adolescentes para amenazarlas a punta de arma blanca. Luego de abusar de ellas, las dejaba atadas y vendadas. Los medios rápidamente empezaron a hablar sobre un abusador sexual que se colaba a las casas y abusaba de las mujeres. Este asesino era bastante arrogante. Así que dejó de atacar mujeres y empezó a abusar parejas. Luego de colarse a las casas, amenazaba a las parejas a punta de arma. Le ordenaba a la mujer que atara a su contraparte masculina y pusiera platos sobre el cuerpo. Esto para saber si el hombre se estaba moviendo. Mientras abusaba de las mujeres en otra habitación, se les citaba maldiciendo a sus exparejas. Aquí es donde la cosa se pone oscura. Empezó a matar a las parejas luego de que los crímenes eran perpetrados. A este asesino le encantaba provocar a la policía al llamarlos anunciando que cometería un crimen a cierta hora especificada. La policía nunca lograba atraparlo. Debido a que se reubicaba a varias zonas diferentes del estado, fue conocido como el asesino del Golden Gate. Fue hasta 30 años después que la policía pudo atraparlo, gracias a los avances de la tecnología. Estudiaron el semen que dejaba en los cuerpos de las víctimas y lograron reducir la lista de sospechosos de manera significativa. Fue arrestado en el 2018 y sentenciado por más de 13 homicidios, 50 abusos sexuales, y 120 robos. Solo fue enjuiciado por los homicidios, pues el plazo para reportar los otros crímenes había caducado. Originalmente se le iba a dar la pena de muerte, pero entró en un acuerdo de culpabilidad y se le dio cadena perpetua. El asesino del Golden Gate sigue vivo y encarcelado en California a la fecha de subido este video.
El confitero, Dim Corll, tiene el récord del asesino en serie más letal en los Estados Unidos hasta la fecha. Corll era un homosexual que atraía a menores de edad a su departamento. Una vez ahí, Corll abusaba de los menores y eventualmente, los asesinaba. Corll no actuaba solo. Tenía 2 cómplices jóvenes que le llevaban a sus víctimas. Las víctimas usualmente eran amigos o conocidos de los cómplices. A pesar de que los cómplices tenían cargo de conciencia, ambos jóvenes habían sido manipulados con golosinas, dinero y presentes. Uno de ellos ya había sido abusado por Corll. Se le decía el confitero o el hombre de los dulces porque era conocido por entregarles golosinas a los niños de su vecindario. Corll asesinó y abusó de 28 jóvenes en un plazo de 3 años. El confitero nunca fue a prisión ni pagó por ninguno de sus crímenes. Pues fue asesinado por uno de sus cómplices luego de un malentendido. El cómplice le iba a traer a un joven para que fuera abusado. Sin embargo, también trajo a una joven de 15 años para no delatar su coartada. Esto enfureció al confitero y procedió a drogar a los jóvenes hasta que se desmayaran. El confitero cometió un error al traicionar a su cómplice, amenazando con matarlo al haber traído a un tercero. El cómplice logró convencerlo que lo desatara para que continuaran con el plan. Lo que el confitero no sospechaba, es que su cómplice usaría su pistola para matarlo. Luego de muerto, el cómplice llamó a la policía, se entregó y reveló la ubicación de los cuerpos. Ambos cómplices fueron sentenciados a cadena perpetua. Uno de ellos falleció, pero el otro sigue vivo y encarcelado a la fecha de subido este video. Pedro Rodríguez Filo. Pedro Rodríguez es un caso muy extraño. Pues a pesar de haber matado a más de 70 personas, no estoy convencido que este sujeto era un monstruo. Pero tampoco un inocente. Rodríguez era una especie de justiciero que asesinaba criminales y pandilleros. Su carrera empezó luego de matar a un político muy importante en su ciudad por privar a su padre de tener un empleo. Su padre había sido acusado de robo y Rodríguez pensó que su padre fue inculpado por un guardia de seguridad. Luego de matar a los 2 hombres, Rodríguez escapó de la ley y empezó a asesinar a pandilleros y criminales. Esto le trajo fama en los medios. Eventualmente se mudó con la mujer que sería su pareja. Aquí se metió en una pandilla y empezó a matar a varios rivales. Su mujer fue asesinada y Rodríguez masacró a una docena de hombres en venganza. Fue arrestado por las autoridades al atraer mucha atención y sentenciado a cadena perpetua. Sin embargo, las leyes de Brasil establecen que la condena máxima de ese país es de 30 años. Fue liberado a finales de sus 40. Fue encarcelado una vez más por mala conducta y liberado a los cuantos años. Luego de ser liberado, empezó un canal de YouTube donde hablaba del crimen. Este canal tuvo mucho éxito. Sin embargo, el justiciero de Brasil fue asesinado por 2 hombres no identificados en 2023. Javed Iqbal. Javed Iqbal es el Luis Garavito del Medio Oriente. Iqbal era un pederasta y abusador sexual que asesinó a más de 100 jóvenes en Pakistán. Su método era atrapar a jóvenes y niños para luego abusar de ellos y asesinarlos. Después de cometer sus atrocidades, intentaba disolver los cuerpos en ácido clorhídrico. Iqbal se salió con la suya debido a la mala organización de la policía en su país. Después de reclamar a su víctima número 100, le envió una carta a la policía diciendo que su objetivo había sido completado y pensaba ahogarse en el río. Afortunadamente, fue atrapado antes de que lograra escapar de sus crímenes. Una vez arrestado, se le interrogó. Su supuesto motivo era porque la policía le había fallado en el pasado luego de ser golpeado hasta quedar inconsciente. Esto le causó un trauma severo a su madre. Su madre murió por dicho trauma. Juró vengarse de la policía del país y hacer sufrir a 100 madres diferentes para que el mundo estuviera más consciente de la negligencia policial. Sin embargo, omitió una parte crucial en su historia. El que lo había golpeado, era un joven del que Iqbal quería abusar. El jurado pakistaní tenía un castigo muy severo reservado para él. El castigo fue vetado luego de que Pakistán entrara en la Comisión de Derechos Humanos. Iqbal nunca vio consecuencias por sus acciones. Pues se estranguló en su celda unos días después. Murió en el 2001 a la edad de 40 años. Karl Denke. Denke es posiblemente el asesino más misterioso en esta lista. Pues se sabe muy poco sobre sus motivos o su persona. Conocido como el caníbal olvidado, Denke era un hombre que vivía en una villa pequeña en un pueblo rural alemán. Había vivido una vida llena de fallos pues todo lo que hacía fracasaba.
Eso fue hasta que abrió una tienda donde vendía productos a base de grasa y huesos de animales. Empezó a ayudar en su iglesia y se ganó una buena reputación en su comunidad. Lo que la gente no sabía, es que los bienes que vendía, estaban hechos de carne y vísceras humanas. Todo terminó luego de que la que hubiera sido su última víctima se le escapara. Su última víctima era un hombre en su comunidad que tenía una mala reputación. La policía originalmente arrestó a la víctima por difamar a Denke. Sin embargo, la víctima insistió en su intento de homicidio. La policía llevó a Denke a comisaría para hacerle un par de preguntas. Sin embargo, la policía no contaba que Denke se ahorcaría en la celda donde estaba siendo retenido. El acto llevó a las autoridades a ingresar a la casa de Denke. Ahí encontraron varios órganos y huesos humanos. También encontraron un libro de contabilidad con los nombres de varias personas. Se presume que estos eran los nombres de las víctimas de Denke. Se estima que mató entre 30 y 40 personas. Solo existen 2 fotografías de este hombre. La que ves en pantalla fue tomada luego de su muerte. Han pasado 100 años de sus crímenes y a pesar de sus múltiples víctimas, Denke definitivamente es un hombre casi olvidado por el tiempo. Gerald Stano. Stano era un ser humano con muy poca diligencia. Desde joven, presentó problemas en su comportamiento y se aplazaba frecuentemente en la escuela. Stano logró graduarse a los 21 años y procedería a realizar trabajos mundanos para subsistir. Empezó a trabajar en un hospital. Ahí conoció a una joven discapacitada. Stano abusó de ella y quedó embarazada. Poco después de esto, le encontró gusto a abusar de mujeres y empezó a matar. Durante los siguientes 11 años, Stano asesinaría a más de 23 mujeres. Usualmente atacaba a mujeres que iban a pie o que iban solas por la calle. Luego de encontrar a sus víctimas, Stano las asesinaba de maneras horribles. Algunas fueron encontradas apuñaladas. Otras, estranguladas. Las autoridades estiman que fueron más de 40 mujeres. Y algunas personas piensan que fueron más de 80. Esa última cifra no ha sido confirmada. Stano fue arrestado luego de que una prostituta se escapara de él. Ella lo denunció con las autoridades y habían varias personas en su zona que corroboraron que la chica decía la verdad. Pues Stano tenía una mala reputación en su comunidad. Una vez encarcelado, confesó al homicidio de 41 mujeres. Fue sentenciado a muerte. Antes de ser ejecutado, cambió su versión de la historia y se declaró como inocente. Stano fue ejecutado en la silla eléctrica en 1998. Un dato curioso es que antes de ser ejecutado, pidió una última cena extravagante y fue el compañero de celda del infame Ted Bundy. Pedro López. Pedro López es el sucesor simbólico de Luis Garavito. López tuvo una historia horrible. Su madre era prostituta y su padre estaba ausente pues había sido asesinado. De niño fue expulsado de su casa por intentar abusar de su hermana pequeña. De joven vagaba por las calles, donde fue abusado en múltiples ocasiones. Eventualmente se metió en una pandilla juvenil para sobrevivir. Pero sería abusado nuevamente por un docente. Más adelante sería arrestado por robar un vehículo y nuevamente abusado en prisión. Esa fue la gota que rebalsó el vaso. Pero esta vez, López se vengó de sus abusadores al asesinarlos en la cárcel. Luego de ser liberado, López empezaría abusando de jóvenes y niños en Ecuador, Perú y Colombia. Usualmente atacaba a niños pobres o de tribus indígenas. Luego los asesinaba y enterraba los cuerpos. López era detenido frecuentemente por transeúntes y entregado a la policía, pero siempre era liberado, dejando a plena vista el fallo del sistema penal sudamericano. Las autoridades fueron forzadas a interrogarlo después de que una inundación desenterrara los cadáveres de sus víctimas. Una vez bajo arresto, López confesó a los homicidios. Se estima que el número está en la cifra de 300. Diciendo que había matado a 200 en Ecuador, unas decenas en Perú, y muchísimos más en Colombia. Estos números no han sido confirmados. Pero si lo son, Pedro López sería el asesino serial más peligroso de la historia. Actualmente, ese puesto le pertenece a Garavito. López estaba cuerdo. Y dijo que todas las muertes fueron en venganza de la vida por los múltiples abusos sexuales que sufrió de niño. Fue encerrado pero nuevamente fue liberado a los pocos años. El problema es que López rompió las condiciones de su libertad condicional y se dio a la fuga. López sigue libre a la fecha de subido este video. Sí, así como lo escuchas. Lo más perturbador es que hay 2 homicidios más de los que podría ser responsable, pero esto no ha sido confirmado.
Hasta la fecha, no se sabe qué sucedió con él. O si volverá a asesinar otra vez. El hombre lobo. Mikhail Popkov era un hombre con convicciones bastante fuertes. Popkov era un ex policía que odiaba a las prostitutas y al libertinaje. Tanto así que empezó a limpiar las calles. Utilizando su uniforme de policía, patrullaba las calles en búsqueda de prostitutas. Una vez las detenía, las llevaba a una ubicación solitaria y las masacraba brutalmente. Usando todo tipo de herramientas como hachas, cuchillos, etc. Cuando los cuerpos eran encontrados, estaban en un estado tan destruido, que parecía que fueron atacados por un animal. Popkov también odiaba a las mujeres que iban a fiestas a moverse de manera libertina o sin acompañante. Aquí la rutina cambiaba. Acercándose a ellas en su patrulla y ofreciéndoles transporte a casa. Lamentablemente, el resultado era el mismo. No se sabe mucho qué fue lo que motivó sus crímenes, pero definitivamente fue discreto en lo que hacía. Pues logró asesinar a más de 83 mujeres en Rusia. Hasta la fecha de subido este video, Popkov es el asesino serial más letal de Rusia. Fue atrapado después de que la policía notara las marcas del mismo vehículo en las escenas del crimen. Este era un vehículo de policía. Combinando eso y el ADN en la base de policía, lograron reducir la lista de sospechosos. Popkov fue arrestado y sentenciado a cadena perpetua, pues la pena de muerte era un tema delicado en Rusia. El hombre lobo sigue vivo y encarcelado a la fecha de subido este video. Harold Shipman. Conocido como el Ángel de la Muerte, Shipman era un doctor inglés responsable de las muertes de casi 300 pacientes. El doctor usualmente recibía pacientes en su cuidado que estaban en buena salud. Lo raro es que estos pacientes aparecían muertos al poco tiempo. Particularmente mujeres ancianas. Shipman firmaba sus certificados de defunción y luego les administraba una sobredosis para que murieran rápido. Luego forjaba los antecedentes médicos para que las autoridades pensaran que los pacientes habían tenido mala salud. Finalmente, los cuerpos eran cremados rápidamente para evitar sospechas. Es posible que hacía esto con el motivo de robar las herencias de las víctimas. No obstante, la gente empezó a sospechar de él debido al gran número de víctimas. Sin embargo, la policía nunca tenía la evidencia suficiente para procesarlo. Eso fue hasta que Shipman se volvió codicioso y asesinó a una exalcaldesa. Su error fue hacer que en el último testamento de la víctima, apareciera una herencia de 386.000 libras esterlinas a su nombre. Shipman fue arrestado al poco tiempo. Una vez quedó bajo arresto, nunca confesó sus crímenes. Luego de ser sentenciado a cadena perpetua, Shipman fue encontrado muerto en su celda. Ahorcado. Hasta la fecha, es el único doctor inglés que ha sido sentenciado por asesinar a sus pacientes. Andrei Chikatilo. Andrei Chikatilo es conocido como el carnicero de Rostov. Chikatilo era un asesino y pederasta que asesinó a más de 50 personas y menores de edad. Chikatilo venía de una familia pobre, pero había intentado sobresalir al aplicarse en sus estudios. Chikatilo tuvo cierto éxito, pero tenía un detalle que le afectaba bastante. Era impotente. Esto le trajo una muy mala reputación con las mujeres en su comunidad. No tardó mucho en descubrir que sí podía conseguir una erección. Pero solo con actos repudiables. Chikatilo se excitaba al lastimar y asesinar personas. Incluyendo niños. Empezó acercándose a menores o mujeres solas que iban a pie. Luego, las metía al bosque y las asesinaba apuñalándolas en repetidas ocasiones. Acto con el que por fin lograba alcanzar el clímax. Los cuerpos de las niñas fueron encontrados cerca de ríos y botaderos. La policía estaba al tanto de los crímenes. Y lamentablemente, un hombre inocente fue ejecutado por los crímenes de Chikatilo. Chikatilo había sido arrestado en otra ocasión por mala conducta sexual en público. Sin embargo, nunca había evidencia suficiente para encarcelarlo. Eso fue hasta que asesinó a una mujer llamada Svetlana. Se identificó que había sido la última persona con la que fue visto. Fue detenido por un policía no mucho después, pero el oficial no tenía motivos para arrestarlo. Luego de que el oficial contara que se encontró con el hombre y de examinar su largo expediente de crímenes sexuales, Chikatilo fue nombrado como sospechoso. Fue arrestado luego de que su semen coincidiera con el encontrado en los cadáveres. Fue encontrado culpable por los múltiples homicidios y sentenciado a muerte. Fue ejecutado en 1994 con un disparo en la cabeza.
Fritz Haarmann. Fritz Haarmann era un homosexual depravado que mataba a sus víctimas mordiéndolas en la garganta. Haarmann fue producto de la inestabilidad económica que Alemania sufrió durante la Primera Guerra Mundial y los años correspondientes. Pero es posible que su perversidad viniera desde antes. Pues Haarmann ya había sido encarcelado por abusar de menores cuando tenía 16 años. Al crecer, empezó a involucrarse en el crimen y fue arrestado en múltiples ocasiones. Sin embargo, empezó a trabajar con la policía como un informante. Su información ayudó en múltiples arrestos a la policía de su país, pero la policía no sabía algo. Haarmann era un pervertido sexual que asesinaba jóvenes mordiéndolos en la manzana de Adán. Haarmann a veces desarrollaba relaciones con sus víctimas y las dejaba vivir con él antes de matarlas. Luego de matar a sus víctimas, Haarmann solía conservar algunas pertenencias de sus víctimas. Se deshacía de los cuerpos lanzándolos al río. Se estima que Haarmann asesinó a 24 personas. Pero, Haarmann dijo que había abusado y asesinado entre 60 y 70 jóvenes. Fue atrapado luego de que la policía lo encontró discutiendo con un joven en la estación del tren. El joven dijo que había sido abusado por Haarmann y que había estado viviendo con él por unos días. Haarmann fue arrestado y enjuiciado. Haarmann confesó abiertamente sus crímenes y dijo que no quería matarlos, pero estaba tan excitado que no pudo contenerse y les mordía la garganta como un acto apasionado. Fue sentenciado a muerte y ejecutado en la guillotina. Sus últimas palabras fueron: Soy culpable, caballeros. Pero por más difícil que suene, quiero morir como hombre. Me arrepiento, pero no le temo a la muerte. El fotógrafo Rodney Alcalá era un asesino serial que se hizo famoso por las múltiples fotografías de cuerpos humanos en ángulos precalculados. Alcalá atraía a menores y a mujeres jóvenes a su departamento con la excusa de una sesión de fotos. Luego las atacaba estrangulándolas hasta el punto de la muerte. Alcalá se detenía y volvía a hacer lo mismo una y otra vez hasta que la víctima finalmente fallecía. Las víctimas eran encontradas estranguladas y con la parte inferior descubierta, con signos de abuso sexual y rastros de semen. Alcalá cometía asesinatos en varios estados, lo cual lo convirtió en un asesino muy buscado en California y Nueva York. Originalmente se había pensado que él era parte de los estranguladores de la colina y fue arrestado. Pero se le descartó como sospechoso y fue liberado. A pesar de ser un asesino y criminal, Alcalá había aparecido en un programa de citas bastante popular, donde se ganó una cita con la soltera del episodio. Esta cita nunca sucedió pues la chica sospechaba que algo no andaba bien con él. Lastimosamente, muchas otras mujeres no tuvieron ese sexto sentido. Luego de ser rechazado por la concursante, se cree que Alcalá asesinó a varias mujeres más en venganza. Cuando fue detenido, se encontraron miles de fotografías explícitas de cadáveres de mujeres, niñas y hombres en posiciones sexuales. Alcalá fue sentenciado por 8 homicidios, pero se cree que la cifra real está en más de 130. Si esa cifra se confirma, Alcalá hubiera sido el asesino serial más letal en Estados Unidos. Fue sentenciado a muerte, pero esta decisión fue retirada luego de que se descubriera que el juicio fue mal organizado. Alcalá estuvo esperando una ejecución que nunca llegó por 42 años. Alcalá falleció en prisión en el 2021 de un ataque cardíaco.